Vamos a hablar en esta tarde sobre la religión. Religión etimológicamente proviene del latín religare, que significa volver al hombre a Dios. Aproximadamente en el mundo existen 7 billones de habitantes. Y yo quisiera pues un poquito ejemplificar el mapa de las diversas religiones. Tenemos aproximadamente 1 billón de católicos bautizados, otro billón de cristianos, entre protestantes de las ramas pues más formales, digamos luteranos, calvinistas, también los ortodoxos, que suman unos 1.000 millones o 1 billón. Esos 2 billones, 2.000 millones de personas, son los que conocen y creen en Cristo. Por otro lado, tenemos otras religiones formales, serias, como los musulmanes, que también son aproximadamente igual que los católicos, 1 billón de musulmanes, 500.000 millones de budistas, 25 millones de judíos. Pero todos estos últimos ni conocen a Cristo, ni aman a Cristo, ni lo siguen. Y luego después, todos aquellos que son ateos. Piensen, por ejemplo, los que viven en la Gran China, en Rusia y en aquellos países no evangelizados. Si sumamos, podríamos decir que de cada 7 personas que viven en el mundo, solamente 2 conocen y creen en Cristo, y 5 ni siquiera lo conocen. Vivimos en un país, México, de 110 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente podríamos decir que 100 millones somos bautizados y que hemos recibido cierta formación católica proveniente de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que es un privilegio que debemos de agradecer y valorar, porque otros no lo tienen y no son culpables, son inocentes, quizá no han oído la palabra de Dios. San Pablo nos dice que Cristo quiere que todos se salven. Al escuchar esas palabras de San Pablo y al conocer las estadísticas actuales, nos encontramos con un gran reto. ¿Cómo hacer para que esos 5 billones de personas conozcan y crean en Cristo? Yo empezaría por preguntarnos si conocemos nuestra religión católica. Vamos a iniciar con el ABC. A mí me ha tocado platicar y charlar con personas que dicen que pues conocen mucho, que están muy comprometidos en movimientos, y les hago una pregunta clave. Le digo, a ver, ¿me puede decir usted el credo, la profesión de fe, pero usted solo? Y dice, pues yo en misa sí lo digo junto con todos, ¿no? Pues a ver, empiece. Y ya dicen, creo padre que no me lo sé. Le digo, pues si no te sabes la profesión de fe, pues imagínate, conoces los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las obras de caridad, que son 14, 7 corporales, 7 espirituales, conoce los pecados capitales. Bueno, algunos pues los cometemos, pero no sabemos cuáles son. ¿Y cuáles son las virtudes contrarias a esos pecados? Las bienaventuranzas. ¿Cuáles son las virtudes teologales, las virtudes cardinales?
¿Cuál es el misterio más importante de nuestra religión? Sería interesante revisarlo y yo se los dejo como tarea. En vez de explicarlo, pues esas preguntas que yo he lanzado, pues tú investígalas. Un buen católico debe al menos de conocer eso que dije yo antes. Yo diría que un niño que va a hacer la primera comunión ya lo debería de conocer. Entonces, volvemos al inicio. Religión, religare, volver a unir al hombre con Dios. Eso es lo que hacen las diversas religiones y también la nuestra, la católica. No se puede vivir sin religión, a tal grado que los grandes dictadores en los diversos imperios inventan religiones de Estado, porque como los ciudadanos necesitan una religión y ellos les prohíben profesar la religión que ellos desean, o sea, quitan la libertad religiosa, pues tienen que poner una religión. Y entonces pues ponen las religiones nacionalistas. Y así ha habido pues la religión alemana y la francesa y la rusa y la cubana, y trataron de inventar una religión mexicana durante la revolución, durante la guerra cristera. Gracias a Dios nunca se fraguó. Tenemos que darle gracias a Dios que nuestros hermanos y hermanas fueron mártires que dieron la vida por amor a Cristo en esos años de persecución. No hubo uno que renunciara a nuestra religión y menos se afiliara a la religión disque mexicana que proponían en ese tiempo los gobernadores. Terminamos pues este momento de reflexión valorando nuestra religión, la que cada uno tiene. Lo importante es vivir con honestidad lo que se nos ha inculcado, sabiendo que dentro de cada uno de nosotros existe una ley natural, que su primer principio es: hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Todo hombre, aunque nazca en medio del desierto o en medio de la jungla, trae inscrito en su corazón una ley que le dice: debes hacer el bien y debes evitar el mal. Si partimos de esa base y se cumple con esos principios, pues Dios de alguna manera, Él te permitirá la salvación. Ahora bien, en el ámbito católico, nosotros debemos de conocer muy bien nuestra religión, porque la omisión es culpable. Si nosotros nos queremos excusar diciendo: es que yo no sabía, pues eso no es válido. Deberías de saber, de conocer tus leyes. Muy buenas noches y continuamos esta charla próximamente.